Bienvenidos, bienvenidas un día más al canal de Mate en 2. Seguimos con esta serie de la academia, seguimos hablando de peones y hoy el comunero Padilla os va a enseñar por qué hay que pensárselo dos veces antes de avanzar un peón. Estudiaremos las debilidades que provoca en la posición y bueno, pues daremos varios ejemplos de ello. Así que sin más dilación, vamos con ello. Y bueno, para empezar explicando el tema de los peones, de peón que avanza, debilidad en germen, vamos a ir simplemente con la posición inicial del tablero de ajedrez, en la cual, bueno, todo el mundo sabe que la mejor jugada es E4, ¿no? Para desarrollar tanto la dama como el alfil, digamos, darles salida, tenemos que dar luego también salida hasta el alfil. Entonces, para sacar, todo el mundo sabe que para sacar las piezas es necesario mover peones, porque si no, estas piezas están atrapadas en la octava fila, ¿no? Salvo los caballos. Pero, ¿qué pasa? Que cada peón que se avanza deja debilidades detrás de él y también sobre él mismo, ¿no? Y esto es algo que quiero resaltar, ¿no? Un peón cuando avanza provoca dos debilidades, que es muy importante sabérselas. La primera debilidad es el propio peón, que está situado en una casilla más avanzada, por lo tanto, es susceptible de ser atacado por las piezas enemigas y entonces el que ha avanzado el peón se va a tener que preocupar de defenderlo. Y por otra parte, el peón al avanzar debilita casillas en tu propia posición, ¿no? Fijaos que cuando el peón estaba en, en E2 sin ser avanzado, este peón defendía estas dos casillas que, bueno, estaban cada una defendida por dos peoncitos, ¿no? Pero el peón al avanzar ha hecho que estas dos casillas que quedan detrás de él ahora mismo solo pasen a estar defendidas y solo puedan ser defendidas por dos peones. ¿Por qué? Porque los peones no pueden retroceder, no pueden ir para atrás en una partida de ajedrez, entonces esas casillas ya van a ser más débiles para el resto de la partida. Por lo tanto, tenemos que quedarnos con esta copla, ¿no? Un peón al avanzar provoca dos debilidades. El propio peón en sí, que puede ser atacado por piezas enemigas, y por otra parte las casillas que deja detrás. Es por eso que siempre se recomienda en la apertura y, bueno, en general también a veces en el medio juego hacer la mínima cantidad de jugadas de peones posibles, que las jugadas sean rupturas efectivas, que sean para desarrollar las piezas. Y entonces, bueno, por eso siempre se suele decir que se empieza con E4, ¿no? Porque es la menos mala, la jugada menos mala de peón, porque es la que más piezas libera. Y bueno, el ejemplo, digamos, típico también es en la propia apertura de 4 E5, caballo F3, caballo C6. Fijaos que aquí ya podemos ver desde el inicio la presión que pueden poner las blancas sobre este peón, ¿no? Las negras han avanzado también el peón de E para dar salida a su alfil de rey, a su dama, y el blanco aprovecha ya directamente desde la jugada 2 para atacar. Fijaos, desde la jugada 2 ya ese peón pasa a ser un peón débil por ser un peón avanzado. Y bueno, esto fuerza la respuesta, ¿no? de las negras, que normalmente suele ser caballo C6, y fuerza, digamos, a las negras a defender el peón avanzado, ya sea con caballo F6, con la defensa afilidor que sería D6. Y bueno, es simplemente para que veáis que ya desde el principio se pone de manifiesto digamos, este defecto de avanzar los peones, ¿no? De que el propio peón pasa a ser un peón débil. Y bueno, a continuación os voy a poner un par de ejercicios para que penséis antes de daros la solución. A ver qué veis en la estructura, en las estructuras de peones que os voy a poner a continuación. Así que bueno, pues vamos con ello. Y bueno, este es el primer ejercicio que os quería enseñar. Fijaos
la disposición de los peones blancos. Los peones blancos, fijaos, han avanzado hasta un total de 4 peones. Y bueno, aquí quiero que os fijéis en una cosa. Parece que no hay peones avanzados débiles porque los dos más avanzados están protegidos, ¿verdad? Por sus compañeros. Pero quiero que me digáis cuáles son las casillas que han dejado débiles por avanzar. Recordad que esa segunda debilidad que hemos dicho que provocan los peones. Quiero que me digáis cuáles son las dos principales casillas que estos peones han dejado débiles. Pausad ahora el vídeo de 10 segundos si queréis, pensadlo y me dais la respuesta. Y bueno, pues si habéis pausado el vídeo y habéis pensado, veréis que las dos casillas que estos peones han dejado débiles son D3 y sobre todo E4, porque fijaos que tanto la casilla 3 como la casilla D4 no tienen ningún peón detrás que las pueda defender, ¿no? Esta casilla D3 es débil porque no tiene peones ni en C2 ni en E2 que puedan, digamos, controlar esa casilla, y la casilla E4 pues no tiene peones ni en D3 ni en F3 que puedan controlarla. Por lo tanto, por ejemplo, si nosotros cogemos, como siendo negras, y ponemos un caballo aquí, ese caballo no puede ser expulsado por peones, y fijaos la gran cantidad de casillas que el caballo domina desde esa posición, casillas muy importantes, sobre todo casillas en terreno enemigo. Y bueno, pues esto ha pasado porque los peones han avanzado y bueno, pues no pueden ahora mismo. Si hubiese, por ejemplo, un peón aquí en D2, ahora mismo el peón de D2 podría hacer D3 y expulsar al caballo, pero como no hay un solo peón que pueda hacerlo, pues esa pieza ahí es muy fuerte. Entonces, por eso hay que tener mucho cuidado a la hora de avanzar peones con las debilidades que se dejan detrás. Le dedicaremos un vídeo entero a este tipo de debilidades para que aprendáis a reconocer los patrones, para que empecéis a verlas en vuestras partidas. Pero de momento quedaos con eso, que avanzar peones hay que tener cuidado porque dejas muchos huecos en tu posición. Y bueno, pues ahora vamos con el segundo ejemplo. Este no es tan evidente, pero también quiero que pauséis 10 segunditos el vídeo y os dediquéis a pensar cuál es la casilla clave de esta posición, de esta estructura de peones, cuál es la casilla que como negras intentaríais controlar, intentaríais colocar una pieza ahí. Y bueno, pues en este caso la casilla, aunque era menos evidente, es la casilla D3, ¿verdad? Debido a que este peoncito de aquí ha avanzado, fijaos, con solamente avanzar una casillita, no ha necesitado avanzar más para dejar tremendo hueco que ha dejado aquí en la casilla D3, donde ahí, fijaos que ya caballo, alfil, me da lo mismo, es una pieza monstruosa, y más, por ejemplo, si está apoyado por sus piezas, ¿no? Peón protegiendo, segundo caballo preparado para saltar en cambio de que se produzca un cambio de piezas. Entonces, pues bueno, como veréis, la importancia de la estructura de peones es siempre capital. Ya os digo que voy a dedicar varios vídeos a explicar estructuras de peones porque me parece un tema fundamental para mejorar en ajedrez. Y bueno, ahora por último, os voy a poner como ejemplo de esto una posición de una partida de Lasker y luego una partida entera para que veáis cómo estos conceptos se aplican incluso a partidas entre maestros. Así que allá vamos. Y bueno, pues esta posición corresponde a una partida entre Lasker y Blackburn en su match, es la 10ª partida de su match de 1892 en Londres. Y bueno, pues aquí quiero que veáis precisamente lo que estábamos hablando de los huecos que dejan los peones. Fijaos la estructura de Blackburn, que iba con las piezas negras en esta posición. La de huecos que deja, ¿no? En este caso
el jugador con las piezas negras, jugador Blackburn, que deja pues un montón de casillas débiles en su posición, sobre todo cerca de su rey. Y vamos a ver cómo Lasker lo aprovecha, que dirigía las piezas blancas. Fijaos cómo la estructura de Lasker es mucho más sana, porque las casillas que dejan, digamos, más débiles sus peones pueden ser controladas por su alfil de casillas blancas. Esto es otro tema del que ya también hablaremos. Mientras que el alfil de Blackburn choca contra sus propios peones. Entonces, aquí, tras la jugada de Blackburn, perdón, de alfil F7, Lasker inmediatamente aprovecha el hueco que han dejado los peones de Blackburn para poner su caballito en E5, ¿verdad? Como estábamos hablando, ahí los caballos son muy, muy potentes. Y ahora, Lasker se va a dedicar a castigar otro aspecto de la posición de Blackburn, que es que, a diferencia de estos peones de aquí, que son malos porque dejan muchísimos huecos, este otro peón de Lasker es mucho mejor, aunque esté igual de avanzado. ¿Por qué? Porque este peón fija la debilidad que tiene la posición de Blackburn en A7. Ese peón no se puede avanzar. Y ahora, debido a esta superior estructura de peones de Lasker, que ya ha conseguido poner su caballo en E5, vamos a ver cómo se aprovecha para ganar un peoncito. Torre C8, torre A1 presionando el peón, lo defiende Blackburn, pero Lasker se dispone a doblar las torres y ya Blackburn, digamos que tiene que dar ese peoncito por perdido e intentar conseguir algo de contrajuego en la columna C. Sí que es cierto que se podría defender con caballo C8, por ejemplo, y perdón, después de esta posición de torre F8, vamos a empezar desde el principio, ¿no? Aquí, alfil F7, caballo E5, perdonad que me he liado un poquitín, torre, defensa, e intenta doblar las torres. Aquí en esta posición es cuando se podría intentar la maniobra con el caballo a C8 para defender el peón, pero es que fijaos que ahora mismo habría dos piezas de Blackburn que no jugarían tras poner la torre aquí. Y bueno, no solamente eso, sino que también el caballo estorbaría, ¿no? Ahí la salida de la torre. Entonces, pues bueno, pues en vez de hacer eso, lo que dijo Blackburn fue simplemente, bueno, pues ya hemos perdido el peón debido a la estructura de peones, vamos a intentar generar algo de contrajuego, pero bueno, aquí simplemente Lasker se dedicó a ganar el peón. G3 es algo innecesaria, debilita algo la estructura, como veis. No es tan importante porque, como decimos, tiene el alfil de casillas blancas, pero bueno, sí, digamos que se evita las temas, ¿no? de mate del pasillo, pero vamos, era totalmente innecesario. Y bueno, la partida siguió unas cuantas jugadas más hasta que, digamos, Lasker ganó el peón, y a partir de ahí, bueno, ambos jugadores mejoraron su posición. Tampoco esto es muy relevante. F3 aquí es un avance bueno, es un avance muy bueno, es la otra posición que os quería, digamos, la otra posición que os quería comentar de esta partida, porque prepara dos rupturas efectivas contra el peón avanzado de las negras, que se convierte en un punto de ataque. Y bueno, la partida siguió bastantes jugadas más, pero bueno, simplemente por curiosidad os la muestro, ¿no? Aquí, digamos, fijaos que Lasker ya mina la estructura aquí de las negras, aprovechándose de que el caballo también está atacando. Y bueno, tras muchísimas jugadas, simplemente esto es por curiosidad, ¿no? Aquí G4, G5 para debilitar la posición del rey rival. Bueno, pues poco a poco, ¿no? Sin prisa este final. Lasker fue avanzando y aquí Blackburn cometió el error de tomar el peón de B, pensando que le podía tomar, y tras torre C5 clavando el alfil y ganando pieza, pues las negras, Blackburn abandonó. Y bueno, simplemente eso, quería que os quedaseis de esta partida principalmente con dos posiciones. Esta de aquí, con el peón débil y el caballo en E5 debido a los huecos que ha dejado el negro. Y bueno, la debilidad aquí que provoca, el punto de ataque que provoca el tener peones adelantados.
Y bueno, esto es todo de esta partida y vamos con la última, que esta ya sí que la voy a comentar en detalle, así que vamos a ello. Y bueno, pues esta partida es una partida que jugaron Emanuel Lasker y Sigbert Tarrask, fijaos qué nombres, en el torneo de San Petersburgo de 1914, uno de los torneos más importantes de la historia del ajedrez, del cual ya os hablará Reifer en su serie de vídeos de historia del ajedrez. Lasker conducía las piezas blancas, Tarrask las piezas negras, y vamos a ver, la partida empieza con peón de dama, caballo F3, y aquí, bueno, pues Tarrask, que era conocido por querer un juego dinámico sobre, digamos, la estructura de peones, ¿no? Digamos que Lasker era un jugador que defendía, era un fiel defensor de que la estructura de peones era muy importante en el ajedrez, mientras que Tarrask que defendía que lo importante era el ataque y la actividad de las piezas, pues bueno, pues aquí se enfrentaron, ¿no? Y fue una lucha, una contraposición de estilos y vamos a ver cómo resultó la partida. Aquí Tarrask que hace directamente C5 golpeando muy pronto el centro blanco, pero vamos a ver cómo el avance de estos peones le va pasando poco a poco factura. Aquí Lasker decide transponer a Gambito de dama. E6 por parte de Tarrask, entrando lo que se conoce como defensa Tarrask del Gambito de dama. No es exactamente una defensa Tarrask, porque la defensa Tarrask es con el caballo en C6 y no con el caballo en C3 y no con el caballo en F3, así que la podríamos llamar pseudo Tarrask, pero bueno, eso ahora mismo es irrelevante para los objetivos de este vídeo. Aquí Lasker tomó Tarrask, y bueno, aquí siguieron una serie de jugadas de desarrollo normal, fianqueto, sacar los caballos, enroque, alfil, y aquí por fin Lasker, fijaos que una vez muy hábil esta maniobra también de Lasker, ¿no? El alfil ahora mismo estaría aquí en F8, entonces si Lasker tomase en este momento le daría un tiempo gratis a Tarrask para desarrollar su alfil comiéndose el peoncito. Por eso Lasker espera a que Tarrask saque el alfil y es entonces cuando toma el peón, dejándole a Tarrask con una estructura en la cual tiene un peón aislado. Fijaos que tiene un peón dama aislado que no puede defenderse por otros peones. Y bueno, esta es, digamos, la primera victoria estratégica de Lasker a la hora digamos, de luchar contra la estructura de Tarrask, ¿no? Que ahora mismo Lasker tiene un punto de ataque clarísimo, que es ese peón de dama aislado que no puede ser defendido por otros peones. Y es por eso, chicos, que hay que tener cuidado, chicos y chicas, a la hora de avanzar los peones, porque te pueden pasar estas cosas. Tarrask evidentemente tomó, y aquí jugada clave bueno, clave. Interesante de Lasker, ¿no? Porque, bueno, lo normal sería desarrollar el caballo por C3, pero C3 daría lugar a la jugada D4 ganando un tiempo, ¿no? Por parte de las negras, y entonces Lasker muy hábilmente, para evitar eso, pone el caballo en D2 y aquí Tarrask comete uno de los principales errores de la partida, que es aún así avanzar el peón. Esta jugada es mala porque ahora mismo este avance se produce sin ganancia de tiempo, ¿no? Entonces más bien es una pérdida de tiempo para las negras, y eso Lasker lo va a aprovechar muy hábilmente. Ya empieza, ¿no? El ataque sobre ese peoncito. Fijaos, ya tiene 3 piezas ahí presionando el peón. Tarrask que se ve obligado a retroceder el alfil, que también estaba bajo fuego enemigo. Y bueno, pues dama de 3 para seguir atacando aquí, ¿verdad? El peoncito negro. Alfil E6 desarrollando por parte de Tarrask. Torre. Este alfil tiene que cambiarse por una de las piezas que atacan, ¿no? Aquí fijaos que ya Tarrask tiene que entregar la pareja de alfiles porque era la única manera con alfil E6 y alfil por de quitar un poco de presión a este peón, que fijaos, por haberlo avanzado, fijaos la gran debilidad que tiene ahora mismo Tarrask en su posición, y es que toda la partida va a girar en torno a este peón que tan despreocupadamente ha avanzado.
Dama por B3, fijaos que bien queda colocada la dama. Dama E7. Y bueno, parece que las negras están más o menos bien porque tienen el peón defendido, pero bueno, pues el problema es que este movimiento ha provocado una pérdida de tiempo que va a ser fatal para el jugador de negras, para Siegbert Tarrasch, alfil de 2, enroque, y aquí A4, que al contrario que este avance del peón de D, este avance es bueno porque su intención es simplemente hacer A5, A6 y provocar el desmadejamiento, digamos, el desmoronamiento más bien de la estructura de peones negra en el flanco, de dama. Y bueno, aquí Tarrasch ignora la amenaza, ¿no? Y hace caballo E4. La amenaza de, digamos, bueno, pues de avanzar el peón, ¿no? Y aquí intentan conseguir algo de contrajuego por rayos X del alfil contra el peón de F2. Fijaos de todas formas que aquí eh, dama diríais, bueno, pues aquí cuando ha avanzado A4, ¿no? Cuando ha avanzado A4 Tarrasch, perdón, Lasker, diréis, joder, es que se deja este peoncito, ¿no? El peoncito de 2. Bueno, pues vamos a ver qué pasa. Dama por E2 sería un error tremendo porque seguiría torre a E1 y fijaos la sutil diferencia de tener el peón en A4, ¿no? Porque ahora si la dama se retira, ya no tiene esta casilla para retirarse, se tiene que retirar aquí. Y bueno, pues alfil F1 y la partida está caput porque la dama está absolutamente perdida. Entonces, digamos que Lasker muy sutilmente hizo esta jugada invitando a tomar N2 y evidentemente un maestro de la categoría de Tarrasch pues no iba a caer, ¿no? Pero bueno, aprovechó este detalle táctico de tener encerrada a la dama para realizar su plan de avance del peón. Y bueno, vamos a ver esto cómo sigue. Estábamos aquí, ¿no? Acabamos de hacer caballo a E4 y bueno, pues... Primero, después de caballo 4, Lasker elimina la amenaza que había sobre este peón, ¿no? Con el alfil. Y bueno, vamos a ver cómo sigue. Torre a D8. Bueno, pues evidentemente es mejorando o intentando apuntalar ese peón débil de D4. Pero bueno, Lasker simplemente sigue con el plan y llega a 6. Y aquí lo primero, todos diréis, bueno, pues no pasa nada, ¿no? Se avanza a 6, perdón, B6 y se acabó, ¿no? Y ya se acabó la amenaza. Pero es que aquí, de nuevo, volvemos a ver el tema de peón que avanza debilidad en germen. Este peón ha dejado débiles 2 casillas al avanzar. Y aquí Lasker lo podría haber aprovechado simplemente con dama 4. Tiene que defender Tarrasch que el caballo. Y B4. Y este peoncito va a sufrir de lo lindo tras perder el defensor del alfil, ¿no? Entonces, pues bueno, básicamente... Y todo esto viene por ganar el tiempo, ¿no? De que este peón al avanzar ha dejado débil esta casilla de aquí. Y por lo tanto, digamos que Lasker podría haberlo aprovechado con dama A4. No fue eso lo que pasó en la partida, porque evidentemente, de nuevo, un maestro de la categoría de Tarrasch no va a caer en el error de avanzar el peón y provocar esa debilidad. Así que bueno, después de jugar A6 aquí Lasker, bueno, pues Tarrasch jugó B por A6. Y bueno, pues ya vemos que la maniobra de Lasker ha sido exitosa. Este es el mal menor, ¿no? Tener los peoncitos doblados. A cambio de que ahora, bueno, pues el alfil sí que es cierto que si Lasker lo ataca, pues tiene esa casilla de retirada y no sufre el peón de D. Y bueno, pues torre aquí. Siguieron, bueno, pues una serie de acciones, ¿no? Caballo al C4. Esta maniobra es muy, muy, muy buena. Digamos que la dama ahora está sobrecargada, ¿no? El caballo va a saltar aquí y no se puede evitar porque ahora mismo la dama negra está sobrecargada defendiendo 2 piezas. Hay que ocuparse de eso. Bueno, pues aquí Tarrasch cometió otro error, que es, digamos, retirar la pieza que no tocaba. Retirar la pieza que no tocaba.
debería haber retirado el caballo porque ahora mismo la maniobra que hace Lasker es absolutamente espectacular, ¿no? Caballo F5, única para defender y bueno, pues alfil por, dama por y el doblete espectacular. Es una táctica ¿no? de doblete, pero de tenedor. Pero que tiene eso aquel, ¿no? No es tan directa y bueno, esta táctica surge de que. eh, de que el Tarras retiró el alfil, no retiró el caballo. Y es que digamos que el salto del caballo a F5 y luego a, a D6, bueno, pues básicamente lo que pasaba es que tras tomar el alfil aquí, dejaba Tarras su dama a salto de caballo para el doblete, ¿no? Si este caballo si este caballo se hubiese retirado, el alfil aquí no habría sido para nada motivo de táctica alguna. Entonces, bueno, pues este error de cálculo, que es el que cometió Tarras, es el que le hizo perder la torre a cambio de peón, eso sí. Perder calidad a cambio de peón no fue tan grave, después de todo. Y bueno, pues la partida sigue un poco más, pero bueno, no tiene mucho más misterio. Aquí, bueno, pues luchando otra vez, ¿no? El peón de dama, fijaos, aquí ya. eh, vamos a ir bien porque quería pasarla rápido porque no se alargase mucho el vídeo, pero bueno. Vamos a ver bien lo que pasó aquí, ¿vale? Torre C1, dama aquí, y ahora, digamos, Lasker que se saca este golpe táctico de la manga, fijaos, de nuevo, este peón que avanzó tan despreocupadamente hace unas jugadas Tarras se ha convertido en motivo de ataque. Es que hay que tener muchísimo cuidado a la hora de avanzar los peones. Porque Lasker hace alfil por H6 y ¿cuál es el tema? El tema es que no se puede tomar porque si se hace G por H6, viene dama y tras tapar, dama jaque y tras tapar, pues se pierde el caballo de, de D7 y bueno, pues han ganado otro peoncito las blancas y además se han quedado las negras con básicamente todos los peones aislados, ¿no? Ningún peón puede ser defendido por otros peones y esta estructura es totalmente ya perdedora, además con calidad abajo. Entonces, bueno, pues por eso aquí, tras alfil por H6, Tarras intenta ganar un tiempo, pero bueno, tras dama G4 no se puede comer el alfil. Aquí, bueno, pues intenta luchar un poco contra ello Tarras, ¿no? Pero Lasker insiste, dama aquí, se intercambian damas, el alfil se salva. Y bueno, pues fijaos que la estructura de... O sea, este final es un final perdido no solamente por la calidad de menos, sino por la diferencia en la estructura de peones de las blancas, que tienen los tres peones aquí bien conectados, mientras que en el flanco de dama las negras tienen tres peones aislados. Y estos tres peones conectados van a ser el tema del final, porque Lasker va a aprovechar este 3 contra 2 para crear un peón pasado, lo vamos a ver, maniobrando aquí, y ganar la partida, ¿no? Empiezan a avanzar los peones, empiezan a avanzar, aquí intenta Lasker, perdón, Tarras, avanzar su peón pasado, pero es un peón que está débil, ¿no? Como hemos dicho, ese peón que ha sido el motivo de la... Bueno, el motivo de la partida, y aquí pues Lasker muy hábilmente ofrece su alfil y bueno, si G por F6, bueno, pues H6, ¿no? Y ya está, y se acabó. Entonces, bueno, Lasker ofrece su alfil. Evidentemente, Tarras no se lo puede comer, ¿no? Entonces decide ir con el rey, pierde aún así el siguiente peón. Ese rey tiene que venir a parar el peón pasado, pero bueno. Tras jugar aquí torre de 1, ya la presión sobre este peón es incontenible y este peón va a coronar, así que Tarrask abandonó. Y bueno, esto ha sido todo por hoy, espero que os haya gustado el vídeo, no olvidéis si os ha gustado darle like y suscribiros y
Y bueno, espero que hayáis visto por qué, hay que pensárselo siempre dos veces antes de avanzar peoncitos. Y nos vemos en el próximo vídeo de Maten 2. Chaito.